Muy buenas noches, jóvenes señoritas. Bienvenidos a una clase más de nuestro curso Técnicas de Comunicación Escrita. Hoy vamos a hablar acerca del diseño de la publicación. Y es que día a día nosotros vemos publicaciones en nuestro alrededor. Vemos publicación radial, publicación en televisión, publicación en nuestras redes sociales y diferentes tipos de publicación en los diarios, en las revistas. Y entonces, para hablar de una publicación, nosotros tenemos que ver que esa publicación tiene que ser atractiva para el lector. Cuando encontramos una publicación de repente muy grande, no llama la atención del lector, a pesar de que puede ser que tenga un contenido muy bueno. Ahora, para llamar también la atención del lector es muy importante que el título sea pues un título atractivo. Veamos qué nos dice el diseño de la publicación. Un diario no se define por el contenido, sino también por la presentación. Claro, si nosotros colocamos o compramos un diario que es serio, que es formal, y que sabemos que tiene buen contenido, también tiene que tener una buena presentación. Ustedes saben que todo entra por los ojos y la presentación o la portada de esa publicación tiene que ser pues atractiva. Por este motivo, el diseño e información forman un todo unitario, de manera que la forma y el contenido mantienen una relación indisoluble. ¿Qué quiere decir indisoluble? Algo que no se puede disolver, ¿ya? Entonces, en esta parte nosotros lo que queremos ver y queremos dar a conocer es que cuando se hace una publicación, no solamente es importante el contenido, porque hay publicaciones que tienen muy buen contenido, pero no tienen un buen diseño, una buena estructura, y entonces eso hace de que se deteriore la comunicación entre el emisor y el receptor. Entonces, el diseño es un elemento primordial para la comunicación. Si hay un buen diseño en una buena publicación, entonces aparte de tener un buen contenido, con el diseño vas a llamar la atención del lector, en este caso del receptor, que con mucho gusto va a quererlo leer porque le es atractivo, ¿ya? Entonces, esta es la técnica que permite determinar la situación de un conjunto de elementos impresos. Por ejemplo, cuando tú ves un afiche o un volante que tiene una publicación y tiene colores llamativos, te llama la atención. La calidad del papel, la calidad del color, te llama la atención de repente el contenido, el título, son cosas que llaman la atención. Entonces el diseño es una parte muy importante. Ahora, sobre estos espacios gráficos, tienen la finalidad de estructurar, porque siempre se busca una estructura. Primero el título, lo que llama la atención. Por ejemplo, si vemos una publicación de un aviso publicitario, por decir, ¿no? Tiene el título, el nombre de la empresa, abajo de repente tiene números de contacto. Entonces tienen una estructura y también jerarquías que van cumpliendo. Y la facilidad, sobre todo en lo que es periódicos, tienen una jerarquía, ¿no? Noticias de mayor importancia, de menor importancia, de acuerdo a la importancia de la noticia o la publicación que deseen hacer. Ahora, es muy importante facilitar la legibilidad de las informaciones periodísticas, ¿no? Que todo esté con letra clara y legible. Y sobre todo, sin faltas ortográficas. Muchas veces les digo yo en sus trabajos, por favor, eviten las faltas ortográficas. Estamos en un nivel académico donde ya no es una etapa de preescolar, estamos hablando con jóvenes de un nivel superior, donde la ortografía es muy importante. Imagínate, yo voy a leer una publicación y esa publicación tiene bastantes faltas ortográficas. ¿Qué puedo hacer al respecto? Me llamará la atención ver esa publicación, o si veo que hay faltas ortográficas, ¿qué hago? Simplemente digo, esto está mal redactado, está mal informado,
y por ende, si ya tiene falta ortográfica, no es un buen contenido el que tiene en la publicación. Otra cosa, que cuando, por ejemplo, ustedes hacen una publicación utilizando las redes sociales, hacen una publicación ahí, si es que hay faltas ortográficas, es víctima de bullying esa publicación, empiezan a hacer leña sobre el árbol caído. Entonces hay que tener bastante cuidado con la ortografía, ¿ya? Ahora, letra clara, legible, algo que se pueda entender. La importancia de este diseño reside en que hace más atractivo el producto. Cuando hay una publicación con un diseño, algo que llame la atención, va a hacer que el producto sea pues atractivo, en este caso para el lector. Le va a llamar la atención, va a ser súper atractivo y súper cómodo para que puedan querer leer esa información. Entonces, para que sea atractivo, tiene que tener colores llamativos, frases que llamen la atención. Y por ende, se dice que debe de tener, como dice, coherencia entre lo que se escribe y lo que se muestra, ¿ya? Mientras más se facilita la lectura y se jerarquiza la información para ser comunicadas, tiene que haber un sentido de proporcionalidad, o sea, tiene que haber proporción entre el texto y la imagen. También tiene que haber relación, imagen, semejanza. Además, da coherencia, lo que les venía diciendo, tiene que ser coherente el texto con la imagen, con las letras, con la información que se está brindando. Si voy a hacer una publicación seria, tengo que publicarla pues en un diario formal. Si voy a hacer una publicación de repente de farándula o qué sé yo, algo informal, ya pues tengo que utilizar otro medio, ¿no? Entonces, de acuerdo a dónde voy a colocar esa publicación. Y hace reconocible un medio, lo que les vengo diciendo. Si voy a poner una publicación en tonos vulgares, ¿no? Entonces tengo que buscar un periódico que utilice esas frases. Ahora, si yo les dijera cuáles son los medios formales e informales, o sea, los que utilizan un lenguaje formal, tenemos pues La República, tenemos el diario Correo, ¿no? El Comercio, que son diarios pues serios, donde puedo hacer una publicación seria. Pero si yo quiero hablar de farándula, quiero hablar de otras cosas, pues utilizaré el otro tipo de periódico, ¿no? El Trome, Popular, no sé, dependiendo el medio en el cual me quiero dirigir. Ahora, si quiero dirigirme a una publicación más juvenil, utilizaré las redes sociales también, ¿no? Ahora, este diseño permite combinar textos con imágenes, gráficos, infografías y tiras cómicas. Muchas personas les llama la atención, es de acuerdo al tipo de lector, ¿no? Hay personas que les gusta el texto, leer directo en texto, hay otros que les gusta leer con imágenes más, otros con gráficos para ver sobre todo la información estadística, ¿no? Por ejemplo, tú quieres saber cuántos fallecidos ha habido por el COVID en este último tiempo, entonces de repente guiarte de estos datos estadísticos, que son las infografías también, y también de las tiras cómicas. Si tú quieres ¿no? leer con humor, utilizarás las tiras cómicas para dar a conocer una publicación. Entonces, hay diferentes diseños que permiten que el lector se sienta más atraído por esa parte de la lectura. ¿Ya? Hay que tener siempre creatividad en el momento de realizar una publicación. Muy bien. Acá vemos un modelo de publicación que a simple vista nosotros la vemos y decimos, ah, es de una boutique de ropa. ¿Por qué decimos que es de ropa? Porque en la imagen estamos viendo la ropa y estamos viendo de repente algunas imágenes que tienen que ver con la tienda. Y ahí nos dice Elizabeth Boutique, el título, la imagen tienen relación. Entonces yo sé que este contenido también me va a dar una información seria, una información agradable, porque me parece que es formal. O sea, yo a simple vista que lo veo, me llama la atención. Dice boutiques, ¿no? Elizabeth Boutiques. Ah, y yo pues me pongo a ver las imágenes. Ah, tiene ropa,
tiene un establecimiento muy grande, tendrá diferentes tiendas y es pues muy atractivo. Entonces yo agarro y me pongo a leer esa publicación porque me parece interesante. Pero si nosotros nos imaginamos que esta publicación no tuviera las imágenes, no hubiera las imágenes, solo sería el texto y dijera solamente el título, Elizabeth Boutique, y tú no ves nada más. Entonces de repente tú dices, boutique, ¿de qué será? ¿Por qué venderá? De repente ropa. Y te pones a leer y tiene algo que está fuera de contexto. Entonces no llama la atención, no es atractivo. Entonces hay que tomar en cuenta que para una publicación tiene que haber esta mixtura de, de diseños, ¿no? El título, las imágenes, el contenido, todo tiene que guardar concordancia. Y si hay un eslogan, qué mejor. El eslogan es lo que va a definir el producto, ¿no? Donde dice acá, High Fashion Early, ¿no? Entonces, está más cerca la alta moda, ¿no? Entonces, lo que se quiere aquí es siempre que sea atractivo para el receptor, en este caso para el lector. Vamos a hablar un poquito acerca de la fotografía. Hablar de fotografía es algo que se nos viene a la cabeza, pues, ¿no? Las imágenes, recuerdos y cómo ha ido evolucionando la fotografía a través del tiempo. Si nosotros nos ponemos a pensar y empezamos a preguntar o investigar, de repente preguntarles a nuestros abuelos, a nuestros bisabuelos, les preguntamos de repente cómo eran las fotografías en sus tiempos. Entonces nosotros, recordando, porque alguna vez, en algún momento hemos visto una fotografía de nuestros abuelos, nos ponemos a pensar y decimos, uy, hace mucho tiempo las fotografías eran a blanco y negro. Eran a blanco y negro. ¿Qué más veíamos en la fotografía? Aparte de que eran de blanco y negro. Las fotografías eran de un tamaño pequeño. Se entregaban de un tamaño mucho más pequeño de la que es actualmente. Antes los cuadros que tenían en sus casas, no sé si es que ahora todavía las tienen, eran pintados. O sea, de la fotografía lo pintaban y de acuerdo a eso colocaban el cuadro en la sala. Sin embargo, esa fotografía ha ido evolucionando a pesar del tiempo. Las fotografías fueron cambiando y ya eran fotografías a color. El tamaño de la foto ya fue cambiando, ya no era en un tamaño pequeño, ya era en un tamaño más grande, un tamaño estándar que eligieron, y en algunos casos ya eran mucho más grandes. Después de esas fotografías que se tomaba mediante una cámara que tenía rollo, y ese rollo tenía pues sus pilas para que puedan trabajar. Y esos rollos solamente tenían una capacidad, no recuerdo bien si de 30 o 35 fotos, tenía una capacidad limitada para tomar las fotos. Entonces había que saber qué fotografías tomar, en qué momento, porque el rollo o el espacio era muy limitado. Entonces cambiaron esas cámaras, que eran unas cámaras antiguas, grandes, ya cambiaron a unas cámaras más pequeñas, y luego esas cámaras, pues ya pasaron las famosas cámaras digitales, que todo el mundo tenía sus cámaras digitales, que ya no necesitaban de repente de unas pilas, sino simplemente era cargarlo o conectarlo con la corriente eléctrica. Y después de esas cámaras digitales que tenían, porque eran un boom esas cámaras digitales, hablando acá hace 10 años atrás más o menos, eran un boom esas cámaras digitales. Y bueno, todo el mundo utilizaba esas cámaras digitales, aparte pues de las profesionales, ¿no? Y que eran mucho más fácil porque tenían mayor capacidad de almacenamiento, podías tomar mayor cantidad de fotos y ya no necesitabas de un rollo, simplemente tú agarrabas, escogías las fotos que querías y las imprimías. Tenías tus fotografías. Sin embargo, todo eso ha ido evolucionando
y todo lo encontramos en el celular. Ya no necesitas una cámara digital. Ahora simplemente con un celular puedes tomar las fotografías que tú quieras con una mayor resolución y las puedes almacenar sin problemas. Entonces, la evolución de la fotografía hasta nuestros días ha ido evolucionando. Incluso las fotografías ya no las puedes sacar solamente en un tamaño pequeño o en un tamaño estándar. Si quieres puedes agrandarlas y esas imágenes que tú las agrandas, ya los cuadros ya no son pintados a mano, sino los cuadros simplemente son las fotos ya más grandes, ampliadas y en su cuadro. Entonces, todo eso ha sido una evolución. Sin embargo, otra parte de la evolución de la fotografía es que muchas personas antes tenían su álbum de fotos, donde agarrabas tu álbum de fotos y tenías todas las fotos que te habías tomado. Sin embargo, hoy en día, con el avance de la ciencia, muchas personas ya no tienen un álbum de fotos, simplemente lo tienen en una carpeta o en un USB o simplemente guardadas en su computador. Y si no quieres usarlo, guardarlo en un computador, lo tienen en su álbum de fotos de las redes sociales. Y es ahí donde muestras todas las fotos que tú quieras tener. Es más, ya ni siquiera necesitas imprimirlas para tenerlas en tu álbum de fotos. Entonces, todo esto es una evolución tan grande que ha tenido la fotografía. ¿Y cuál es la importancia de la fotografía? Incluso si es que hay imágenes o fotografías que están dañadas, les puedes hacer un retoque y puedes tomarte las fotografías desde el ámbito y la perspectiva que quieras, utilizando toda la creatividad del mundo. Entonces, con esta introducción de la fotografía, vamos a ver qué nos dicen según nuestros datos que tenemos acá. Dice, la primera fotografía fue publicada por el diario New York Daily Graphic en 1880. Y nos ponemos a pensar cuánto tiempo ha pasado hasta ahora. Ha pasado pues muchísimo tiempo. En esta ocasión, la imagen representa unos suburbios a lo largo de los años. Estas infografías han adquirido una doble finalidad. Por un lado, periodística y por otra, estética. La fotografía, entonces, fue de forma periodística porque cuando tú necesitas tomar o hacer una noticia o una publicación, necesita ir con su fotografía, su imagen. Entonces, tomas la foto y la publicas. Puede ser periodista o de estética, cuando tú quieres tomarte una foto porque a ti te gusta, el lugar está bonito, o simplemente tú decides tomarte esa fotografía o tomar la foto a alguien por el hecho que tú gustes de tomar esa fotografía. Ahora, se define fotografía como un mensaje irónico que muestra la realidad de un acontecimiento en un momento dado. Esta puede ser tomada desde un lugar cercano o lejano, mediante una máquina que permite recogerla y plasmarla en un soporte. Puede ser impresa o digital. Entonces, la fotografía capta ese momento que para ti de repente fue importante, ese momento, ese acontecimiento, te tomó esa fotografía y eso te queda de un recuerdo. Cuando ustedes ven su álbum de fotos y ven las fotografías de hace años, ustedes recuerdan, ¿no? Ah, yo estuve en este lugar, compartí estos momentos con estas personas. Y cuando uno mira una fotografía es volver a recordar todo lo que vivió en ese instante. Entonces la fotografía no solamente es una foto, sino que capta el momento especial cuando fue tomada. Como les digo, puede ser impresa y digital, o digital, ¿no? En esos tiempos sobre todo. Las funciones de las fotografías son varias y entre ellas destaca la informativa. Como les digo, una imagen habla por sí sola. Una imagen tiene la función de informar. Si tú ves una foto que te tomaste hace 5 años, te está informando dónde estuviste hace 5 años. Tiene una función documental, estética, simbólica, ilustrativa y de entretenimiento. Es decir, la fotografía se usa con muchos fines, en realidad, para lo que tú quieras darle
este espacio. Si nos ponemos a pensar mucho de la fotografía, nosotros vamos a ver muchos recuerdos. Tal vez muchos de ustedes o de nosotros no hemos conocido a nuestros abuelos, bisabuelos y a toda nuestra generación. Pero si nosotros queremos conocer, basta de revisar el álbum de fotos del abuelo para poder encontrar cómo eran las fotografías de antes, ¿no? O sea, antiguas, y ponernos a recordar, de repente a imaginar cómo hubiera sido o cómo vivían ellos en esa época. Es una parte de recordar. Entonces la función tiene más que todo esta función ahí, parte de la función simbólica, porque es un símbolo de todo lo que pasó en esa época, en ese momento. Documental, cuando tú quieres hacer un documento, quieres informar, quieres hacer una publicación, ver, por ejemplo, cómo es el avance de la ciencia, de la tecnología. Y cada vez esto está aumentando, está mejorando. Si yo les pregunto a ustedes, ¿cuántos de ustedes tienen una cámara fotográfica propia? Ustedes me dirán, profesora, ya en estos tiempos cámara fotográfica, ya no, ya tenemos el celular. El celular. ¿Y qué decir de los videos? Los videos antes se grababan en VH, había otro, no me acuerdo qué se llamaba, que tenían para grabar, luego ya salieron los famosos DVDs, el que menos tenía un DVD en esos tiempos, o se compraba pues un VH eh, para poder ver las fotos, que era como un cassette muy grande donde grababa todo y era pues tiempo limitado nada más la grabación. Luego eran pues los famosos DVDs, los discos, y después, hoy en día, los videos lo haces en cualquier instante. También desde tu celular puedes hacer el video y puedes grabar la cantidad que quieras. Y eso para la noticia ha evolucionado bastante, porque antes tener que, para una publicación periodística, tomar la foto, grabar un video y enviar a la base de datos para poder hacer la digitación y todo eso, y luego la impresión, la noticia demoraba en salir. Sin embargo, hoy en día, estás en los hechos, toman las fotos, graban un video, hacen un en vivo y la gente se entera. Claro que después lo imprimen y ya sale, ¿no?, la publicación como debe de ser, pero ya estás informando, al menos en ese instante, lo que ha pasado. Entonces, todo eso es una evolución gracias a la tecnología que tenemos hoy en día y de cierta forma aporta mucho en todos los ámbitos. Imagínate, tú trabajas en una empresa y tú quieres sacar un artículo, una revista o una publicación acerca de esa empresa en la que estás trabajando, eh, necesitas imágenes. Si no tienes las imágenes en ese momento, agarras tu celular, tomas las imágenes que tú quieras, desde el ángulo que quieras, la perspectiva que quieras y el mensaje que tú desees dar a conocer al receptor, lo tomas en el instante. Incluso ya no tienes problemas para pasarlo al celular. Ahora se pasa de una manera súper rápida. Ya no hay que, por ejemplo, que tengo que sacar la imagen o buscar una foto o escanearla y demorar. Ya no, simplemente con tomarle una foto ya la estás pasando a la computadora de una manera rápida, práctica, y además que la tecnología nos muestra herramientas para mejorar las imágenes, ¿no? Puedes mejorarlas, cambiarle el color, incluso vas, te tomas una foto pasaporte, vas con una ropa y te ponen pues otra ropa, te ponen tu terno, hasta te maquillan y ya está la foto. Entonces, todo esto es gracias a la evolución de la tecnología que tenemos hoy en día y hay que aprovechar. Y la fotografía es importante porque es algo que va a estar presente a lo largo de nuestra vida y siempre va a estar presente. Entonces, tenemos que estar de acuerdo a todo lo que va evolucionando, ¿no? Incluso la calidad de las imágenes también está mejorando día a día. Ok, jóvenes, cualquier duda, consulta, me avisan para poderlos ayudar. ¿Ya? Muchas gracias.